Bienvenidos a una nueva clase. Hoy analizaremos tipo de cambio nominal y real, aspectos que son fundamentales y claves para entender los flujos del comercio internacional. Mi nombre es Germán Herrera, comencemos. Hagamos un par de preguntas. ¿Cómo se cobran las exportaciones? ¿Y cómo se pagan las importaciones? Recordemos qué son las exportaciones. Son aquellos bienes y servicios producidos localmente y adquiridos por residentes de otros países. Las importaciones son los bienes y servicios producidos por otros países y adquiridos por residentes locales. ¿Cómo se cobran entonces las exportaciones? Vendo yo un producto que lo va a comprar otra persona de otro país, esa persona me lo va a pagar en una moneda que generalmente es diferente a la mía. Por ejemplo, si estoy en la Argentina, va a ser cancelada en otra moneda que no sea el peso argentino. Por ejemplo, en dólares, en euros, en reales. Todas esas estoy denominando euro, dólar, real, visto desde el lado del argentino, van a ser consideradas como divisas. El peso argentino, por ejemplo, para un chileno va a ser considerado también una divisa. Entonces, divisa es toda aquella moneda diferente a la local. ¿Cómo se cobran las exportaciones entonces? En algo que van a ser divisas. ¿Cómo se pagan las importaciones? En una moneda diferente a la local, por lo tanto, en una divisa. ¿Cómo hago para transformar pesos en una divisa? Pesos argentinos en una moneda diferente a la local. Este mecanismo que se utiliza para transformar una moneda local en otra, que se utiliza para saber cuál es el valor de la moneda local expresada en otra moneda foránea, se denomina tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal, si estamos en la Argentina, va a ser cantidad de pesos a otorgar por una unidad de moneda extranjera. Por ejemplo, cantidad de pesos argentinos a otorgar por una unidad de dólar estadounidense. Hagámonos un par de preguntas vinculadas a las divisas. ¿Quién necesita divisas? Por ejemplo, dólares. ¿Quién tiene divisas? ¿Quién necesita divisas? ¿Quién necesita dólares? En términos generales, podemos decir los argentinos que van a viajar al exterior. Esos argentinos van a demandar dólares para poder realizar su viaje fuera del país. ¿Quiénes más necesitan dólares? Por ejemplo, los argentinos que ahorran en esa moneda. ¿Quiénes más? Los importadores, las empresas, para poder comprar bienes en otros países van a necesitar llevar dólares. Entonces ellos también van a demandar dólares. Los empresarios argentinos que quieren emprender algún negocio fuera de nuestro país, van a llevar sus pesos, a cambio de eso le van a dar dólares y con esos dólares van a realizar la inversión fuera de nuestro país. Y otro organismo que en la Argentina es muy importante es el Banco Central de la República Argentina. Esta institución compra o vende dólares en base a sus necesidades. Cuando va a comprar dólares, es un demandante de divisas. Y por otro lado, también puede aparecer en quién tiene divisas, el Banco Central de la República Argentina, cuando le sobran dólares, lo que hace es, cuando le sobran o cuando faltan en ese mercado, lo que hace es va y vende dólares. Una vez que tenemos la oferta de divisas, de dólares por ejemplo, y la demanda de divisas de dólares por ejemplo, lo que vamos a tener es el mercado cambiario. En ese mercado cambiario se va a determinar cuál es el precio de la divisa. Ese precio se denomina tipo de cambio nominal. Y como en todo mercado, se determina cuál es el precio y se determina cuál es la cantidad de equilibrio. En este mercado en particular, hay algo que se llaman sistemas cambiarios. Y lo que nos dice es cómo es el funcionamiento del mercado de cambios. Y ahí tenemos dos extremos. Uno completamente flexible, en el cual los oferentes y los demandantes, a través de excesos de demanda, exceso de oferta, se regula solo este mercado y llega a un precio de equilibrio, a un tipo de cambio nominal de equilibrio.
en el cual no hay una intervención del Estado a través del gobierno para decir quiero que el precio sea tal. En el otro extremo está un sistema cambiario que es fijo. Entonces el gobierno lo que dice es yo quiero que el valor del dólar en la Argentina sea, por ejemplo, de 80 pesos por unidad. Entonces el gobierno va a intervenir, ya sea comprando o vendiendo dólares a través del Banco Central. Cuando haya un exceso de oferta de dólares, lo que va a hacer el Banco Central va a ir y comprar los dólares que sobran. Cuando hay un exceso de demanda de dólares, el Banco Central lo que va a hacer para que se mantenga constante el precio, lo que va a hacer es ir y vender dólares. En términos generales, hay muy pocos países que utilizan un tipo de cambio fijo y también hay muy pocos países que utilizan un tipo de cambio completamente flexible. En la práctica, lo que se da es un sistema mixto, en el cual hay cierta flexibilidad en el precio de la divisa, pero esa flexibilidad está limitada a un precio que no sea a un precio máximo y a un precio mínimo. Mientras el precio de la divisa esté entre ese mínimo y ese máximo, el Banco Central no interviene ni comprando ni vendiendo dólares. A medida que aumenta el precio de la divisa, el Banco Central lo que hace es interviene vendiendo dólares. Entonces eso hace que el precio de la divisa empiece a disminuir porque se genera un exceso de oferta y vuelve a la parte en la cual al gobierno no le interesa intervenir, que es la parte flexible. El tipo de cambio nominal, entonces, lo que hace es transformar algo que está expresado, por ejemplo, en dólares estadounidenses, en pesos argentinos. Veamos qué hace que se modifique el tipo de cambio nominal. Una modificación del tipo de cambio nominal podría ser una devaluación o depreciación. Una devaluación lo que significa es que nuestra moneda, por ejemplo el peso argentino, pierde valor en relación a otra, por ejemplo el dólar. Veamos una situación inicial en la cual tenemos un tipo de cambio nominal sub 0. Este tipo de cambio nominal lo que demuestra es que para comprar un dólar estadounidense necesito 50 pesos argentinos. Ahora aplicamos una devaluación. Recuerden que la devaluación es la pérdida de valor que tiene la moneda local con respecto a una moneda foránea. Introducimos una devaluación, en este caso del 50%, y lo que tenemos como situación final es que tengo que dar 75 pesos argentinos por cada un dólar estadounidense. Entonces lo que me está mostrando es que se encareció la divisa expresada en pesos argentinos. ¿A quién favorece la devaluación? Es una pregunta que vamos a responder enseguida. Analicemos otra modificación del tipo de cambio nominal que es la contraria a la devaluación, que se llama revaluación o apreciación. ¿Qué significa? Que mi moneda local ahora vale más que antes expresada en moneda extranjera. Dicho de otra manera, tengo que dar menos pesos por la misma cantidad de dólar que antes. Veamos un ejemplo. Situación inicial, 50 pesos argentinos por cada un dólar. La situación final, lo que me muestra es que tengo que dar menos pesos argentinos por la misma unidad de dólar. En definitiva, lo que está sucediendo es que mi moneda tiene mayor valor que antes expresada en dólares estadounidenses. ¿A quién favorece la revaluación? Son preguntas que respondemos a continuación. ¿A quién favorece una devaluación? Devaluar implica que los extranjeros, cuando observan los precios argentinos, lo que ven es que en dólares pueden comprar mayor cantidad de bienes que antes. Supongamos un producto que costaba 50 pesos. Para el extranjero tenía que traer un dólar a la Argentina, cambiarlo por pesos y comprar ese producto. Ahora trae, después de la devaluación, un dólar, le doy 75 pesos localmente y con esos 75 pesos va a poder comprar el producto que costaba 50 y va a tener un sobrante. Por lo tanto, la devaluación, si todas las otras variables que intervienen en la economía y en esta decisión permanecen constantes, entonces la devaluación lo que hace es favorecer las exportaciones del país
que devalúa. ¿Y a quién desfavorece? Va a desfavorecer las importaciones del país que devalúa. Vamos con un ejemplo similar. Los argentinos adquirían un producto en el exterior y este producto costaba $1. Para obtener ese producto, los argentinos tomaban 50 pesos, los cambiaban por $1 y podían comprarlo. Ahora, los argentinos, para comprar este producto, que sigue valiendo $1, ya no necesitan 50 pesos, sino que necesitan 75 pesos. Por lo tanto, este producto expresado en pesos es ahora más caro que antes. Entonces, la devaluación desfavorece las importaciones del país que devalúa. ¿A quién favorece? La revaluación, que era el caso contrario de la devaluación. En nuestro ejemplo habíamos visto que este país pagaba al principio 50 pesos por cada $1. Se revaluó su moneda y ahora paga 30 pesos por cada $1. Eso quiere decir que cuando un extranjero trae $1 al país, en la situación inicial, si quería comprar un producto de 50 pesos, con $1 le alcanzaba. Ahora trae $1, lo cambia por pesos, le damos 30 pesos y cuando va a querer comprar ese producto no le alcanza. Entonces, la revaluación hace que los productos locales sean más caros expresados en monedas foráneas. Entonces, una revaluación lo que hace es desfavorecer las exportaciones del país que revalúa. Y lo contrario va a pasar con las importaciones. Los argentinos, sigo con el ejemplo anterior, compraban en el exterior un producto que tiene un precio de $1. Los argentinos en la situación inicial tomaban 50 pesos, los cambiaban por dólares y podían comprar este producto. Ahora, los argentinos con 50 pesos lo cambian a dólares, la nueva cotización es 30 pesos por dólar, pueden comprar el producto y todavía les sobra dinero. Eso quiere decir que los productos expresados en dólares ahora son relativamente más baratos que antes para los residentes argentinos. Entonces, una revaluación lo que hace es favorece las importaciones del país que revalúa. Como les digo, como les decía recién, el resto de las variables que intervienen en esta decisión no se modifican. Veamos otros ejemplos que ahora ya no estamos hablando de lo que sucede con el tipo de cambio nominal, sino ahora vamos a empezar a ver qué sucede si se modifican los precios en los países. ¿Qué va a suceder con las importaciones y las exportaciones, por ejemplo, de Argentina? Vamos a suponer que el resto de las variables no muestran cambios. En este ejemplo, yo lo que supongo es que en la Argentina no hay inflación y en el resto del mundo hay un aumento de precios. Esto me va a querer decir que yo tengo que hacer una comparación relativa entre precios de la Argentina y precios del resto del mundo. Los del resto del mundo ahora son relativamente más caros que antes, porque hay inflación, y en la Argentina no. Entonces, eso va a hacer que las exportaciones de Argentina se incrementen. ¿Por qué? Porque los extranjeros ven que sus precios ahora son relativamente más altos que antes, y en la Argentina estos precios ahora se hacen relativamente más baratos en comparación a los de ellos. Y las importaciones, para los argentinos, el análisis va a ser el contrario. Los precios en el exterior, al haber inflación, son relativamente más caros que antes. Por lo tanto, eso, para los argentinos, es un desincentivo para importar productos y servicios que provienen de otros países. Veamos ahora otro ejemplo, en la cual ahora suponemos que en Argentina hay inflación. Esta inflación es mayor que la que hay en el resto del mundo. O sea, dicho de otra manera, los precios en Argentina suben más que lo que suben en el exterior. Nuevamente, suponemos que todas las otras variables que intervienen en esta decisión de importar o exportar permanecen sin cambios. Entonces, si los precios en Argentina son relativamente más altos que antes, eso lo que va a hacer es que los argentinos van a preferir comprar bienes en el exterior que comprarlo localmente. Entonces, para los extranjeros, el análisis va a ser al revés. Los precios en la Argentina son relativamente más elevados que antes. Entonces, caen las exportaciones en la Argentina y los argentinos van a aumentar las importaciones de bienes y servicios debido a que es relativamente más barato que antes comprar en el exterior que comprar localmente. Vimos entonces que estos flujos y cambios en niveles de exportaciones e importaciones dependían de, por ejemplo, modificaciones en el tipo de cambio nominal, modificaciones en precios locales, modificaciones en precios foráneos. Necesitamos un instrumento
que sirva para analizar estos tres cambios de variables a la vez. Ese instrumento se denomina tipo de cambio real, que es la cantidad de bienes y servicios que tiene que intercambiar un residente local para poder obtener bienes y servicios de otros países. ¿De qué variables depende el tipo de cambio real? De las que estuvimos analizando recién. El tipo de cambio nominal, cantidad de pesos que tengo que dar por moneda foránea, índice de precios foráneos, qué pasa con los precios en otros países, y el índice de precios local, por ejemplo, como estamos analizando en Argentina. Veamos estas variables rápidamente expresadas a través de una fórmula. El tipo de cambio real va a ser igual a el tipo de cambio nominal multiplicado por el índice de precios foráneos. Esta multiplicación la vamos a dividir por el índice de precios internos. Se las muestro nada más la fórmula, la vamos a hacer más operativa, la vamos a simplificar para que la podamos usar. Pero antes, observemos cuáles son las causas por las que puede modificarse el tipo de cambio real. Las hemos estado viendo recién y son las siguientes. El índice de precios foráneos por inflación en el resto del mundo, por deflación en el resto del mundo, o sea, una caída de precios. El tipo de cambio nominal, una devaluación de la moneda local o una revaluación de la misma. Y el índice de precios internos, una inflación en el país analizado, aumento de precios, por ejemplo en Argentina, o una caída de precios en el país analizado, lo que se denomina deflación. Hagamos operativo este concepto de tipo de cambio real. Lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Vamos a analizar estas tres variables a la vez, que es tipo de cambio nominal, índice de precios foráneos, índice de precios local. Y vamos a hacer alteraciones de estas variables de manera simultánea. En el ejemplo 1, lo que tenemos es la siguiente situación. En el último año en Argentina hubo una devaluación del 20% con respecto al dólar y una inflación del 40%. Además, en el mismo periodo, en el resto del mundo, la inflación fue del 5%. ¿Qué queremos analizar? Si estas modificaciones en las variables que forman parte del tipo de cambio real, lo que hicieron es jugar a favor o en contra del aumento de las exportaciones de Argentina. Entonces, el análisis lo centramos es, estas modificaciones en el tipo de cambio real lo que hacen es aumentar las exportaciones o no. Y lo que hacemos es analizar cada una de las variables de manera separada y luego lo hacemos de manera conjunta. Veamos. La variación del tipo de cambio de Argentina. Argentina devaluó su moneda un 20%. Eso vimos que significa que los productos que nosotros vendemos ahora son relativamente más baratos en dólares que antes. Entonces, eso juega a favor de que aumenten las exportaciones. ¿En qué magnitud fue la devaluación? El 20%. Entonces, tenemos acá algo que juega a favor en un 20%. Veamos otra variable, cambio en los precios de Argentina. Los precios en la Argentina hubo una inflación del 40%. Si solamente analizamos este componente, lo que vamos a ver es que para los extranjeros los precios locales son relativamente más elevados que antes. Y eso lo que va a hacer es desfavorece el aumento de las exportaciones. ¿En qué magnitud? En este ejemplo, el 40%. Es algo negativo para que aumenten las exportaciones. Y la otra variable que forma parte del tipo de cambio real es cambios en los precios del resto del mundo. Si los precios en el resto del mundo aumentan, y estamos analizando solamente este componente, eso quiere decir que para ellos son relativamente más baratos los otros precios que están analizando. Entonces, en la Argentina, ellos lo que van a ver es, si aumentan los precios en su lugar de origen, eso les juega a favor de que quieran comprar, demandar productos producidos dentro de la Argentina. Entonces, la inflación del resto del mundo me juega a favor del aumento de las exportaciones. En el ejemplo, lo que vimos es que la inflación había sido en el resto del mundo un 5%. Entonces ahora tengo algo que juega a favor, la devaluación del peso argentino, algo que juega en contra, la inflación en la Argentina, y algo que también juega a favor, que es la inflación en el resto del mundo. Lo que hago es, tomo estos tres cambios, estas tres modificaciones, y las voy a sumar. Sumo lo positivo y le resto lo negativo. En este ejemplo, lo positivo da 25% y lo negativo da 40%. En este caso, el resultado de la sumatoria es menos 15.
Si el resultado es negativo, significa que no van a aumentar las exportaciones de Argentina. Quiere decir que somos relativamente más caros que antes, entonces, por lo tanto, disminuyen las exportaciones de Argentina hacia el resto del mundo. Este resultado de la sumatoria podría tener tres valores posibles. Si el resultado de la sumatoria es negativo, entonces, como vimos en nuestro ejemplo, disminuyen las exportaciones de Argentina. Si el resultado de la suma es positivo, entonces aumentan las exportaciones de Argentina. ¿Qué tendría que haber sucedido en este ejemplo? Que la devaluación sea muy grande, por ejemplo un 70, un 80%, hubiera sido que el resultado de la suma sea positivo. Si el resultado de la suma es igual a 0, entonces estas modificaciones puntuales en el tipo de cambio, en la inflación, en los precios de la Argentina, en los precios del resto del mundo, estas modificaciones no hubieran alterado el tipo de cambio real. Entonces, repito, si el resultado de la suma es igual a 0, no varían las exportaciones de Argentina, ni tampoco las importaciones. Sigamos analizando modificaciones en el tipo de cambio real. Ahora lo vemos con otro ejemplo. Ejemplo 2. En el último año, en Argentina hubo una devaluación del 60% con respecto al dólar, una inflación del 30%, además, en el mismo periodo, en el resto del mundo, la inflación fue del 15%. Lo que queremos analizar ahora es si estas modificaciones lo que hacen es aumentar o no las importaciones de la Argentina. O sea, si los argentinos van a comprar más bienes y servicios producidos en el exterior ante estas modificaciones en el tipo de cambio real. Si hay una devaluación, lo que dice es que cuando nosotros queramos comprar algo en el exterior nos va a costar más en pesos. La devaluación fue del 60%, juega en contra en esa magnitud. Si aumentaron los precios en la Argentina, y solamente estoy analizando este componente, lo que voy a ver es que los precios locales son relativamente más caros comparados con el exterior que antes. Entonces esto me juega a favor. ¿En qué porcentaje? En el porcentaje de la inflación, 30%. Y si ahora analizo solamente lo que sucede con los precios en el resto del mundo, lo que veo es que los precios en el resto del mundo aumentaron. Entonces eso hace relativamente más caro los productos y servicios expresados en dólares para los argentinos. Entonces, esa inflación en el resto del mundo me juega en contra, para que aumenten las importaciones en la Argentina. ¿En qué magnitud? El 15%. Realizo la sumatoria, como hicimos recién, sumo lo positivo, verde, y le resto lo negativo, rojo. En este caso da menos 45%. Si da negativa, esta sumatoria lo que me está diciendo es que las importaciones no aumentan. En realidad lo que sucede es lo contrario, disminuyen las importaciones de Argentina. Y como hay una relación inversa, si disminuyen las importaciones de Argentina, ante estas modificaciones, lo que va a hacer es que aumenten las exportaciones del país. Las conclusiones de la sumatoria son similares a la de recién. Si el resultado de la suma es negativo, entonces disminuyen las importaciones de Argentina. Si el resultado de la suma es positivo, entonces aumentan las importaciones de Argentina. Si el resultado de la suma es igual a 0, entonces no varían las importaciones de Argentina. Hemos analizado entonces de manera introductoria quiénes demandan divisas, quiénes ofrecen divisas, un sistema cambiario fijo, flexible, mixto, qué es el tipo de cambio nominal, qué es una devaluación, una revaluación. Y por último vimos que el cambio en precios locales, el cambio en precios foráneos, la modificación del tipo de cambio nominal, esas variables en conjunto se las puede agrupar a través de lo que se denomina tipo de cambio real. Y las modificaciones que tiene el tipo de cambio real, cómo alteran los flujos comerciales de exportaciones e importaciones. Me despido de ustedes, que tengan una excelente semana.